decisivas en oración, que creemos que Dios se está moviendo y que cuando el pueblo de Dios ora, las cosas cambian, se transforman, Señor amado. Por eso estamos orándote a ti, Señor, para un despertar espiritual en toda Colombia, en toda familia, en todos mis hermanos que están aquí, Señor, en sus familias, en sus hijos, en sus hijas, en sus nietos, en sus esposas, en sus esposos, en sus hermanos. Señor, sabemos que el tiempo ya está aquí, el tiempo ya está cerca. Tú ya, Señor amado, nos has dado las señales, nos has mostrado las cosas. Ayúdanos a ser como las 10 vírgenes, Señor amado, que tengamos nuestras lámparas, pero ayúdanos a ser como las prudentes, con el aceite puesto en nuestra lámpara, que cuando llegue el esposo nosotros estemos listos, preparados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado. Por eso te pedimos, Señor, en esta mañana, por favor, Señor amado, que seas tú, Padre, que seas tú, Señor, que seas tú ministrando, que seas tú, Señor amado, levantándonos de cualquier atadura, de cualquier puerta que le estemos abriendo al enemigo, de cualquier práctica, cualquier pensamiento, cualquier palabra que no te honre a ti, Señor. Por eso llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor amado. Te pedimos esa llenura de tu Espíritu cada día, Señor. Esa llenura para que nosotros podamos, Señor, ser testimonio y ser testigos de tu poder, Señor amado, donde quiera que vamos, en palabras, en pensamientos, en obras, Señor amado. Aviva tu corazón en nosotros, aviva tu espíritu en nosotros, Señor amado, levantando, restaurando. Pónganos ese deseo de ti, que te deseemos más y más y más y más, Señor, que te amemos con más deseo, con más pasión, con más ánimo pronto, Señor amado, y que deseemos guardarnos en santidad, Señor, guardarnos en justicia, guardarnos bajo tus alas poderosas, Señor amado. Padre, quita esa distracción que hay en este tiempo, Señor, en las familias, en los hogares, Señor. Oh, Señor amado, por favor, Señor. Mira, Padre Celestial, la puerta está abierta, la invitación está en pie, Señor. Tenga misericordia, Señor, para que cuando sea el momento de tu venida nos halles listos, nos halles preparados, Señor amado, que podamos vivir una vida de santidad, una vida de arrepentimiento, una vida de separación para ti, Señor amado. Fortalece nuestra alma, fortalece nuestro espíritu, afirma mi corazón. Limpia mi mente, Señor amado. Pon en mí, Señor, un espíritu nuevo, un espíritu noble. Transforma mi corazón, Señor amado. Examínalo, Dios, si hay caminos de perversidad, si hay caminos, Señor amado, que no te honran, si de alguna manera he levantado algún altar en mi corazón incorrecto, yo te pido que lo limpies, que lo quites, Señor, y te entrones tú en mi corazón, Señor. Entrónate en mi corazón cada día, Señor amado. Entrónate allí, Señor. Venga, Señor, venga a su reino. Ministre en cada vida, ministre en cada familia. Póngales ese deseo cada día de amarte, de buscarte, de honrarte, Señor. Que no se convierta en una carga, sino en un deleite, Señor. Que tú seas más deseable que el oro, Señor, más dulce que la miel, Señor amado. Que mi corazón salte de gozo, salte de alegría para buscar tu rostro, Señor.
que en cada cosa, que en cada situación mi mente esté conectada con tu mente, mi corazón con tu corazón, Señor amado. Danos, Señor, danos el don de discernimiento, Señor, el don de ciencia, de sabiduría, Señor, para que mi corazón sea probado con tus palabras, que sea probado en ti, Señor amado. Ahora mismo, Señor, que podamos discernir los tiempos, que podamos discernir también los espíritus, Señor, y que podamos, Señor, honrarte con palabras, con pensamientos, con la vida, con lo que hablamos, con lo que pensamos, cómo actuamos, Señor. Que sea santificado tu nombre, Señor, cada mañana, cada día. Empezamos una semana, Señor, y esta semana la ponemos delante de ti una vez más. La consagramos para ti y que todo lo que vamos a hacer este día, esta semana, te honren a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu bondad y tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero felicitarles a todos esta mañana una vez más. Aquí en Colombia, no sé en otros países, pero aquí en Colombia somos medio festivos. Y este mes tendremos 3 lunes festivos, incluyendo el día de hoy. Entonces muchos hermanos aprovechan para descansar o para viajar o para dormir otro poquito, pero ustedes han escogido la mejor parte y quiero felicitarlos para la gloria del Señor, que Dios es bueno y misericordioso. El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia de los Gálatas. Recuerden que el apóstol Pablo fundó esta iglesia. Y el apóstol Pablo está hablando de su llamado, que no fue un llamado hecho por hombres, sino un llamado hecho por el Señor. Y habla de que como padre de ellos, pues tiene autoridad para hablarles. Pero él está fascinado, y esa palabra es irónica, de cómo tan pronto se estaban alejando del Evangelio. Y bueno, así que ahora él empieza después de unos 2 o 3 versículos, a dar eh, o a explicarles cuál es el mensaje de su carta. Pues Gálatas capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Gloria a Dios. Dice la escritura, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Desde el principio, el apóstol Pablo presenta claramente el mensaje del Evangelio, porque era esto lo que tenía que él reafirmar, ¿verdad? Que los judaizantes estaban pervirtiendo el mensaje. El Evangelio se centra siempre y debe centrarse siempre en la persona de Jesucristo, en el Hijo de Dios, el que pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Esto es el centro de nuestro Evangelio. Debe ser el centro de nuestra vida. Alabado el nombre del Señor. Bueno, la cruz, como les digo, va a ocupar un lugar muy, pero muy importante en el libro de los Gálatas, la obra de Cristo. Y es por eso entonces
que este libro va a tener un tema muy importante. Y el tema importante de este libro va a ser entonces la libertad de Cristo para con los creyentes. Bueno, va a ser la libertad en Cristo. Esa palabra está en muchas otras escritos, pero lo que Pablo quería reafirmarle a todos sus oyentes es que los judaizantes querían robarles esa libertad y regresarlos a esclavitud de la ley. Pablo sabía que esa esclavitud no era parte del mensaje del Evangelio. Por eso habla de otro mensaje, otro Evangelio, si es que hay otro Evangelio. Y más bien la esclavitud lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque iban a ser esclavos, era de una religión. Y ustedes se imaginan un matrimonio que viven por costumbre. No, pues estamos acostumbrados a vivir y vivimos ahí como hermanitos. Y nos saludamos y hablamos del arriendo, hablamos de los muchachos, hablamos de los pagos, pero tú y yo no tenemos nada. Y el día que se van los muchachos de la casa, generalmente esa casa se acaba. ¿Por qué? Porque no tenían relación. Tenían era una casi que obligación, ¿verdad? Y usted con el Señor no puede seguirlo por religión, porque tarde o temprano usted se va a cansar de la religión, porque la religión cansa, la religión aburre, la religión mata, pero la relación no. La relación se edifica, la relación se construye, la relación es algo que Dios desea tener con nosotros. El misterio y el mensaje de Pablo fueron pruebas de su autoridad. Ese ministerio, así como lo fue el motivo. El motivo era para darle la gloria y la honra al Señor siempre. Él quería agradar al Señor siempre. Era el motivo por el cual él había escrito esta palabra, para agradar al Señor. Pero ¿cuál era la inquietud que tenía entonces el apóstol Pablo? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7. Estoy volviendo a ponerlos a todos en contexto para que ninguno se pierda y no quiero adelantar mucho para que los que quedaron dormiditos mañana no queden colgados. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, déjenme subrayar una vez más. El centro del evangelio que nosotros predicamos, creemos y seguimos es Cristo Jesús. Y lo más importante de este evangelio es la obra de Cristo Jesús en la cruz. Eso es lo más importante. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo les decía, creo que el viernes, lamentablemente, el evangelio que predicamos hoy muchas veces, y no que haya otro evangelio, el centro del evangelio es el hombre, es el bienestar del hombre, es las economías de los hombres, el hogar, la sanidad emocional, todo eso
que está muy bien, pero no podemos olvidar cuál es el centro verdadero. Y entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Esta es la primera razón de la inquietud de Pablo. Los Gálatas estaban abandonando la gracia de Dios. Y cuando dijimos que estaban abandonando, quiere decir un proceso. Vamos a decirlo en nuestro lenguaje. Se están enfriando. Estaban ya volviéndose en tibios. No se habían ido por completo, pero estaban tibios. Usted como pastor, como líder, nota cuando la gente está tibia, ¿cierto? Que no están comprometidos, pero tampoco se desconectan del completo. Pero uno los nota. Pues Pablo aprovecha esa situación para hablarles claramente. Dios los había llamado en su gracia y los había salvado de sus pecados. Y ahora están tratando de agregarle algo más a la obra de Cristo. Están abandonando la libertad por el legalismo y lo hacen precipitadamente. ¿Por qué? Porque no consultan ni a su padre espiritual, que es Pablo, ni tampoco esperan a que el Espíritu Santo les dirija. Según la religión, los judaizantes, de la manera en que los niños pequeños siguen a un desconocido ofreciéndoles un dulcecito, así, así mismo estaban ellos, como que llegaron los judaizantes y les mostraron un bomboncito y así se fueron detrás. Por eso, la gracia es un tema muy importante en esta carta. La gracia es ese favor inmerecido de Dios hacia nosotros los pecadores. La gracia es un don que se relaciona con la salvación. Por eso nosotros somos salvos por medio de la gracia. Amén. Por la fe en el Señor Jesucristo, pero por medio de la gracia. Los creyentes de esta iglesia no simplemente estaban cambiando de religión a otra religión, no, sino realmente lo que estaban haciendo era abandonando la gracia de Dios, abandonándola. Y estaban, en otras palabras, abandonando al Señor. Dios los había llamado, Dios los había salvado, Dios los había liberado de toda esa esclavitud, los había liberado. Pero ellos ahora querían regresar nuevamente, regresar a esa esclavitud en que ellos estaban viviendo. Entonces, nosotros tenemos que comprender que este es el tema básico de esta lección. Ahora, vámonos nuevamente al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1, vamos a ir nuevamente, capítulo 1, y vamos a mirar del verso 8 al verso 10. Gálatas capítulo 1, del versículo 8 al versículo 10. Dice la escritura, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Amor, sí. Guerra, no. Es un dicho popular, ¿verdad?
y la gente sale ahí con los carteles. Pero no siempre es conveniente. Los médicos tienen que hacerle guerra a la enfermedad, tienen que hacerle guerra a la muerte. Entonces no se pueden poner con pañitos de agua tibia, ¿verdad? Un ingeniero sanitario tiene que luchar contra la contaminación. ¿Sabe? El legislador tiene que batallar contra la injusticia. Así que todos los que luchan contra algún mal tienen que pararse en firme. La palabra del Señor dice en el libro de los Salmos, el capítulo 97, el versículo 100, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si usted ama, si usted aborrece o ama el bien, tiene que aborrecer el mal. Usted no puede ir con agüitas tibias. Usted tiene que ser o ser alabado el nombre del Señor. Por eso dice también el libro de Romanos, en el capítulo 12, el versículo 9, aborreced lo malo y seguid lo bueno. No puede ser que aborrezcamos unas cosas y amemos otras cosas y hagamos como un agüitas tibias. No, Pablo luchó contra los falsos maestros porque amaban la verdad y, 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 y no querían seguir los pasos de Cristo, aparentemente. Bueno, y como un padre, así como un padre que cuida a su hija hasta que se casa, recuerde, si una hija se compromete en matrimonio, pues los padres tienen que velar que esa hija se cuide, que se prepare, que sea fiel, que prepare su vestido limpio, puro y sin mancha, ¿verdad? Que para ese día de la boda todo esté lindo, todo esté bonito. Inclusive algunas novias se mandan a hacer sus mascarillas, se hacen sus masajes, se ponen bonitas, bonitas, bonitas. Bueno, pues Pablo estaba velando por la iglesia como la novia del Señor y estaba cuidándola, así como usted cuida a sus hijos para que no fueran seducidos por el pecado. Alabado el nombre del Señor, para que no sean seducidos por el pecado. Bendito el nombre de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Segunda de Corintios. Alabado el nombre del Señor. El capítulo 11, el versículo 4, ¿verdad? Vamos a mirar qué nos dice la Escritura en Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a mirar mejor del versículo 1, ¿verdad? Al versículo 4. Mire esta escritura. Alabado el nombre del Señor. Dice la escritura de la siguiente manera. Ojalá me tolerareis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Se acuerdan que lo leímos? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro evangelio, que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
Hermanos, es impresionante cómo el apóstol Pablo aquí está preocupado porque su amada está aceptando a otro. Piense en una hija o en un hijo que se compromete a matrimonio y usted lo ve salir con otra, usted lo ve salir con otro. ¿Usted qué le dice? Venga, ¿qué le pasa? Usted no está comprometido. Usted no dio una palabra. Mire, su novio está preparando la boda. Su novio ya apartó el salón. Está pagando la luna de miel para que donde tú estés, él esté, tú también estés. Entonces es el evangelio de Pablo. Los judaizantes se identificaban por un evangelio falso que predicaba. La prueba de que un ministerio sea efectivo no siempre es la popularidad. El hecho de que a una iglesia lleguen muchas personas no quiere decir que estén predicando un evangelio correcto. No, ni tampoco las señales, ni tampoco los prodigios. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes todos no, pero ayer hablábamos que el Señor va a llegar un momento en que le va a decir a las muchachitas que no tenían la lámpara, pero no la llenaron de aceite, va a decir, venga. Ellas fueron y compraron y corrieron a comprar y cuando llegaron y golpearon la puerta, Señor, por favor, ábrenos. ¿Quiénes son ustedes? No las conozco. No las conozco, hacedores de maldad. En tu nombre hicimos, en tu nombre, sí, usaron mi nombre, pero yo no les conozco. Inclusive usar el nombre de Dios no es garantía. La garantía está en el aceite, en la fidelidad a la palabra de Dios, en la fidelidad a la palabra que el Señor habló, hablado a nuestro corazón, hablado a nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo somos nosotros fieles a esa palabra? ¿De qué manera nosotros respondemos a esa palabra que el Señor nos ha dado? Mire lo que dice Isaías capítulo 8, el versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no caminan bajo el testimonio de la palabra que el Señor les ha dado, que si no caminan bajo esta palabra, si no caminan bajo estos preceptos, no les ha amanecido. Qué palabra tan tremenda. Usted puede estar ahí, pero no le ha amanecido. En otras palabras, no ha caminado en el mensaje que el Señor les ha dado. Hay que guardarlos para Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Por eso nosotros tenemos que ser selectivos. Y dice la Escritura, amados. Estoy en Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Vamos a ver, ¿cómo se conoce? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. A ver, ¿observó? ¿Cuál es el espíritu de Dios, el espíritu de verdad? ¿Cuál es? El que habla y confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Cuál es el centro del Evangelio? El Cristo resucitado. ¿Cuál es el centro del Evangelio de mi mensaje? El Cristo resucitado. Jesucristo, Rey, Señor, que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día. Pero cómo conocemos cuál es el espíritu? Ellos son del mundo, mire, porque hablan del mundo. 5 claves para el éxito. 10 claves para triunfar en los negocios. 9 claves para ser una mejor persona. Eso se llama coaching. Esos son animadores. Y el centro del evangelio. ¿Cómo sabemos? Mire, la iglesia se llenan cuando el mensaje, ay, me cepilló tan rico el alma, me sostuvo tan bonito. Pero cuando a la iglesia se le habla de la obra de Cristo y del Cristo que viene, los que son del mundo no te oyen, porque los que son del mundo solo oyen las cosas que son del mundo y se fastidian. Y muchas veces, no, qué mensaje tan duro, cambie ese mensaje. Mire, y se molestan. Déjeme terminar con esto. Vaya conmigo a Segunda de Juan, por favor. Segunda de Juan. Y vamos a ver el versículo 5. Bueno, Segunda de Juan, el versículo 5. Ay, perdóname que no estoy aquí encontrándolo. Ya. Segunda de Juan, versículo 5. A ver, capítulo. Estoy equivocado aquí. Bueno, búsquelo usted allá. Segunda de Juan, verso 5 y versículo 11. A ver, vamos a ver. Segunda de Juan. Este se fue a primera. Bueno, voy a ponerlo aquí en mi Biblia, aquí mejor. Este pasaje me parece muy importante que nosotros lo podamos mirar. Ok, ya lo tengo, dice. Ahora sí dice, permaneciendo en la doctrina del Señor. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor con vos, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es un anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibiereis el galardón completo. Cualquiera que se extravía, y escuche, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo.
Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que dice bienvenido también participa de sus malas obras. Señor, por favor, ayúdenos. Por eso necesitamos que nos revistas de ese don de ciencia, de sabiduría, de discernimiento de espíritus. Te tenemos a ti, Señor, te tenemos a ti, Espíritu Santo. Ayúdanos cada día. Esta mañana, una vez más, por favor, Señor, no nos dejes equivocar ni confundir, sino que afirmemos nuestro corazón, que estemos listos, Señor, para hacer una buena defensa y para también tener un buen discernimiento en cuanto al Evangelio, a tu palabra, al llamado, Señor. Gracias por enderezar nuestros pasos y enderezar nuestros caminos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana si Dios lo permite.